Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Muy bien, pues partimos la mesa de todo de este día viernes 21, ya con algo del resultado de la elección más reposado, y queremos entender qué pasó el domingo durante la primera vuelta, dónde se movieron los votos, qué señales dejó el electorado que votó obligado, ¿verdad? Y qué lecturas tienen que hacer los partidos y particularmente los candidatos de este nuevo escenario. Para eso nos acompañan dos analistas con miradas súper complementarias, dos amigos de la casa, además Cristóbal Uneus, economista y director de Data Science de Anholster, experto en análisis electoral, comportamiento de votantes y datos territoriales. Bienvenido, Cristóbal, una vez más con nosotros, como siempre, muy agradecida, pues. Muchas gracias por la invitación. Y también está junto a nosotros hoy día Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político, estudioso del comportamiento social, electoral y político de los chilenos. ¿Cómo estás, Eugenio, querido? Bienvenido también. Hola, Connie, muchas gracias. Hola, Cristóbal, también. Hola, Eugenio, un gusto. Yo tengo un montón de invitaciones que hacerles, pero me gustaría partir por una cuestión un poquitito más general, y aunque sea una pregunta un poquito ñurda, si ustedes quieren, ¿cuál es la principal señal que a ustedes les dejó esta elección? Para pasar un poquito al mapa completo, ¿cómo votó Chile? ¿Por qué votó así? ¿Qué cambios son los que se abren ahora y cómo se reconfigura el mapa en lo sucesivo? Eugenio. Mira, yo creo que tiene que ver, o sea, es difícil pero hay varias cosas, no sé qué pensará Cristóbal, pero yo creo que uno es este fenómeno de Parisi, ¿no es cierto? Pero no en el sentido del Parisi per se, sino lo que significa o lo que podría significar. Uh-huh. Por ejemplo, es un nuevo centro, es una nueva UCC, es simplemente la manifestación de un electorado que consume poco, que se decide en las últimas semanas por quién votar, que está enrabiado con la política, que tiene desconfianza, que tiene rabia, que ese es el tipo de cosas que a mí me llama la atención para mirar. Y un dato así general, fíjate tú que mirando los datos la elección del año pasado, que es muy reciente, es distinta, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero hay alrededor de 2,5 millones de personas que fueron nulos, blancos y abstenciones, pero sobre todo nulos y blancos, ¿ya? En gran medida. Y en esta oportunidad esa gente fue a votar, parece. O sea, si uno ve los saldos, 13 millones contra 10, 13 millones contra 11, si estamos hablando de municipal, perdón, de concejales o de alcalde. Entonces, ahí hay un fenómeno interesante, que esa gente no declaró preferencia, pero esta vez sí declaró la presidencia. Hay que hacer la salvedad que también los nulos y los blancos fueron altos en esta oportunidad, no fueron pocos, ¿ya? Entonces, pero también refuerza el punto que hay gente que se manifiesta en una y no se manifiesta en otra. Pueden haber otras razones, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero era una hoja de este tamaño, además que había que doblar y era un lío doblarla. Era difícil doblarla, a mí me costó. La parlamentaria, dices tú. La parlamentaria. Y uno empezaba a buscar candidatos, no se sabía, los pactos tenían nombres distintos, también puede haber un problema por ese lado. Yo te diría, partiría por eso. Correcto. Cristóbal, ¿tú? A ver, yo creo que yo saco dos cosas en limpio. Uno, la izquierda quedó bien reducida. Ella sacó 26%, habían analistas que proyectaban y a veces en el comando hasta la última semana decían sobre 30%, cosa que nosotros veíamos bien difícil. La derecha suma más del 50% de las preferencias, incluso con Matei reducida, es más del 50%, y eso yo creo que es algo bien, bien histórico. Otra cosa que después lo sepan administrar, ¿no es cierto? Yo creo que ahí José Antonio Kast tiene un desafío tremendo y sus primeras señales no me dan mucho optimismo y en ese sentido. Yo coincido con Eugenio que Parisi es como la gran sorpresa. Uh-huh. Nos quedamos con la sensación de las encuestas que era Kaiser el que iba a dar la sorpresa, y eso no terminó sucediendo. Y Parisi, interesantemente, también le quitó votos a Kast. Le quitó votos a Matei y le quitó votos a Kast. No estamos analizando si le quitó votos a Jara, probablemente también. Y lo que a mí más me sorprende el voto Parisi son los jóvenes. El fenómeno de Boric con los jóvenes el 2021 en un contexto de voto voluntario, de alguna manera lo capturó Parisi. Entonces ahí hay una señal bien potente, en el sentido de que incluso un gobierno que se la jugó
por el proyecto de financiamiento de la educación superior. No más CAE. Es verdad que no ha hecho el delivery todavía. Le claro. fue súper mal en los jóvenes. Entonces, eso también es una señal de doble clic. Ojo con esas ideas que funcionaban con el voto voluntario, pero no están funcionando ahora. Y lo segundo es que Parisi sacó 12,8% en la elección pasada, entre los habituales. Y por lo tanto, para llegar a casi el 20%, tiene que haber subido también los habituales. Eso significa que él creció en los más politizados. Nosotros calculamos que un 37% de los que no votaron el 21 y que son los obligados se fueron con Parisi, que es una fracción súper importante. Y ahí yo estoy con Eugenio, que hay un voto protesta, pero también yo siento que hay un voto de la inmediatez, sobre todo por los jóvenes, como que quieren algo al tiro, no entienden los proyectos de largo plazo, estas reformas que se demoran 10 años. Por eso a mí me hace mucho sentido lo que salía en EMOL el otro día, del tema del IVA a los medicamentos. Cuando entrevistaban a 7 personas que habían votado por Parisi, ellos hablaban del IVA a los medicamentos, algo que yo entiendo que es al tiro, que me trae beneficio, y eso yo creo que es una señal de alerta. Oye, Connie, a propósito de eso que dice Cristóbal, y fíjate bien, uno podría decir, siempre uno tiene la manía de tratar de clasificar, pero bueno, es lo que hacemos en ciencias sociales y en todas las ciencias. Quizás es un electorado muy pragmático. O sea que, las candidaturas le hablaban de seguridad, de delincuencia, de narcotráfico, de inmigrantes, y está bien. Y ese electorado lo puede ser sensible a eso, pero más que todo yo creo que está sensible, bueno, pero ¿cómo voy yo? Exacto. Y es probablemente que algunos de ese electorado, parcialmente, los que habitualmente votaron por Bachelet, pero también votaron por Piñera. Entonces, son muy... Y a lo mejor estuvieron en la calle para el estallido y después votaron como votaron para el proceso constituyente. Claro, y tienen rabia contra todo lo que es autoridad, desconfían. Entonces, un electorado bien identitario desde ese punto de vista. Entonces les hago una pregunta porque aquí yo creo que todavía falta harta agua que correr bajo el puente, falta la segunda vuelta para ver cómo se vuelve a comportar este mismo electorado. Hemos visto que ha sido fluctuante en el tiempo, no es la primera vez que tenemos voto obligatorio, lo tuvimos desde el proceso constitucional en adelante, ¿verdad? Desde la apertura del proceso constitucional en adelante, salvo en las últimas elecciones presidenciales y también en las locales, pero podríamos estar frente a un reacomodo estructural o eventualmente frente a una forma de votar que va a ser de aquí en más mucho más contingente. Cristóbal. A ver, yo creo que estamos conociendo este nuevo votante. Exacto. Yo no me compro mucho la tesis de que es un votante tan fluctuante, porque los movimientos, los márgenes, también están influidos por la calidad del que está al frente, no es solamente ideología. Yo pienso, mucha gente habla de que el país se está corriendo a la derecha. Yo les recuerdo, en 1999, 9 años después de que terminó la dictadura, Lavín estuvo a milímetros de la moneda. Así es. ¿No es cierto? La derecha en su mejor momento, porque tenía un muy buen candidato al frente. Entonces, los movimientos también tienen que ver con la calidad, y por eso el proceso constituyente 62-38, porque la propuesta era muy mala, y después 55-45, nuevamente porque la propuesta era mala, pero no tan mala, y ahora la derecha el 50% es porque, claro, porque la oferta al otro lado es mala. No satisface lo que dice Eugenio del pragmatismo, del entender de que yo como voy en esta parada. Y yo creo que Kast tiene el desafío de cumplir. Si no, vamos a ver otro movimiento, porque van a decir, voté por Kast, prometió, y no cumplió, me cambio. Y eso hace sentido en política. Yo creo que le hace bien que haya competencia, que si te va mal, va a la casa. Y yo creo que esa es la señal hacia la izquierda en esta elección. Ahora, le hace bien, yo estoy de acuerdo contigo que la competencia siempre es sana, ¿verdad? El punto es hasta dónde bajamos la vara en términos de los ofertones para competir. Y ese es un riesgo que puede transformarse en un riesgo sistémico. O sea, y si los partidos no se suben a eso, o terminan todos arriba de un cajón de manzana haciendo ofertones, todos por igual, o alguien baja la pelota al piso y piensa en esta cuestión de una forma un poquito más estructural. ¿Eugenio? Sí, yo claro, yo también creo que no está... A ver, se han fijado como se ha planteado mucho esto que se ha vaciado el centro, ¿no es cierto? Pero se vacía si esta eje izquierda-derecha es estático, ¿no es cierto? Pero si se mueve un poco,
lo que pasa, podríamos estar viendo, por eso a mí me recuerda mucho la UCC. Y ese discurso no es tan... Ese discurso, mire, yo no soy ni... ¿Cómo era? Facho, ni antifacho. No, Ni facho, comunacho, ni No facho soy ni ni comunacho. facho ni comunacho. ni comunacho. Y uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Que duro decirlo. Pero hace sentido a mucha gente que no quiere estar en esta suerte y que sus temas, volvemos a lo que estábamos hablando, ¿ya? ¿No es cierto? Que es más pragmático, lo que fuera. Entonces, ¿estamos hablando de cambio estructural? No, tal vez un reacomodo, como dice Cristóbal. Y entonces, este centro que estaba ahí, eso, que oye, como te digo, es curioso que hay 2,5 millones de personas que eran nulos, blancos, no sé qué cosa, y ahora votan por París, y no votan por diputados, que son medios cruzados, porque, no sé, tú me corriges, pero creo que, claro, eran 12 contra 20 que tuvo París, o sea, él le dio un envión probablemente al partido a la gente, pero no suficiente. Entonces, ese reacomodo probablemente surge. Ahora, ¿cuán estable va a ser? Bueno, la UCC duró 8 años, 12, ¿no? Una cosa así. Vamos a ver si pasa acá lo mismo. Y entonces, en ese sentido, claro, como dice la Connie, bueno, corremos el riesgo que al final todos nos ponemos con la feria a decir, ya, la última, se aplicó cuando uno llega a la feria y empiezan a bajar los precios. Tus pañales y 2 más, digamos. Hay que liquidar todo. Y eso, claro, desde el punto de vista de políticas públicas, no es bueno. Lo mismo que tampoco es bueno la fragmentación que vemos ahora. ¿Ya? Ahora, la historia muestra, Cristóbal, que en escenarios muy polarizados, cuando la gente siente que hay algo que de verdad está en juego, también aumenta la intensidad y aumenta la participación. ¿Puede haber algo de eso también sumado al efecto del voto obligatorio, la cantidad de gente que vota y la apuesta por participar finalmente? Porque probablemente mucha gente siente que si no vota tampoco lo castigan tanto. No, yo creo que hay una sensación de que había mucho más en juego hoy día. Y yo creo que Parisi tomó parte del centro. A mí me llama la atención 2 cosas de él además. Uno, fue el único que en los debates decía vota por Parisi y por PDG al Parlamento. Sí. No había nadie más que dijera eso. Nadie más él fortaleció permanentemente. Por su lista. Sí, fortaleció permanentemente en el mensaje, ¿no eso. Sí. Sí. Y lo otro es que él interpretó muy bien el cambio demográfico que está viviendo Chile. Hay millones de chilenos que nacieron después de que se acabó la dictadura y no entienden y no les interesa y quieren mirar hacia el futuro. Y eso es algo muy duro que a la izquierda le cuesta mucho más porque sigue con la mochila de la dictadura, pero electoralmente ese limón ya no da más jugo. Y por lo tanto yo creo que eso ahí también es un reflejo de su capacidad. Yo estoy con Eugenio en los diputados, hubo un 20% nulos y blancos. Los nulos y blancos de diputados son más que lo que sacó Chile Vamos. Entonces ahí hay un partido, una coalición entera que no se siente representada, y yo creo que el desafío de los partidos es ir a entender por qué. Fue el tamaño de la papeleta, son las propuestas. Y yo tendría ojo con José Antonio porque 2 de las propuestas importantes, la rebaja de impuestos y la reducción de gastos, la señora Juanita se va a preguntar, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí cómo me toca? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo me llega? A mí cómo me toca, y si eso no le toca, puede ser que Parisi la próxima vez pase a segunda vuelta. ¿No? Claro, exacto. Oye, y Connie, una cosa ahí, yo creo que sería bueno que entendiéramos también, ustedes que en Anholster tienen buena data, es poder entender ese, ¿cuánto? 1,5 millones de personas que se abstienen, que ahí es una pega más bien del CERVEL, que si efectivamente se abstienen o no, o sea, porque pueden ser malas direcciones, y entonces, qué sé yo, pero no es poca gente tal vez. No es poca gente. No es poca gente. No es poca gente, sí. Sí. Déjenme preguntarle a los dos, Cristóbal, estamos conversando con Cristóbal Uneus de Anholster y Eugenio Guzmán de la Escuela de Gobierno de la UDB. Quiero quedarme un poquitito del tema de los partidos, después vamos a volver a hacer un repaso por los 2 candidatos de segunda vuelta, pero con toda esta información, la que tenemos hasta ahora, yo insisto en que todavía falta mucho, estamos recién viendo el comportamiento del voto obligatorio, falta la segunda vuelta, probablemente nos falten un par de elecciones más todavía para poder entender bien cómo nos portamos, pero bueno, ustedes tienen la palabra. ¿Y qué deberían hacer los partidos? ¿Qué
qué no deberían hacer a partir de estos resultados y si de verdad tienen espacio para tomárselo en serio y hacer la reflexión del caso. Cristóbal. A ver, yo creo que los partidos tienen el desafío de hacerse cargo del resultado e ir a captar ese voto desafectado que tiene la política. Y el desafío no es tanto, porque nosotros en las campañas siempre hablamos de las propuestas, de que esta es la otra, ¿no es cierto? Y yo creo que es más el discurso que la gente pueda entender y combinar de alguna manera las propuestas como más ciudadanas de corto plazo con las mediano largo plazo, porque la política necesita una mirada más de largo plazo, Sí, pero el claro. ciudadano tiene razón que Quiere respuestas ahora. también de corto plazo, ahora. Entonces yo creo que el desafío es hacerse cargo de ese desafío. Yo creo que hoy día, con los teléfonos celulares y Instagram y las redes sociales, la gente quiere más inmediatez. Yo tengo Spotify, cambio, tengo Netflix, cambio la película si no me gusta, y eso te lleva a otros comportamientos. Entonces yo creo que el desafío de los partidos es adaptarse o morir. Van a dejar de existir 13 partidos ahora, ojo con eso, y por lo tanto ese yo creo que era señal súper dura, y algunos de los partidos que quedaron por arriba, como la Democracia Cristiana, estuvieron cerca. Entonces eso también es un desafío. ¿Eugenio? Mira, sí, yo creo que agregaría además que también en esto hay, igual como en todas las cosas, hay grupos, subgrupos, hay culturas, en fin, qué sé yo. Y yo creo que para esos sectores socioeconómicos más vulnerables, si tú quieres, qué sé yo, D y E le llaman la gente en el mundo del marketing, ya lo podríamos decir el último quintil, obviamente la forma de acercamiento es distinta. Y hasta donde uno empieza a ver un poco, lo hemos visto con Miguel y ustedes en Anjolse también, pareciera ser que de ahí, ¿no es cierto?, hay mucha votación que captura Parisi ya, y también Kaiser, ¿eh? Pero para ese segmento probablemente es muy distinto y tiene que ver con que me vean, con que yo, oiga, pero vuelvo a verme, pues, ¿eh? O sea, no me venga a pedir el voto y después no Desaparece. desaparece. Para otros sectores probablemente es lo narrativo, en fin, qué sé yo. Para otro, lo narrativo entendido como promesa. Y otro grupo es completamente ideológico, está bien marcado en el eje izquierda-derecha, ya que esa gente más dura, o sea, yo te contaba, pues, Connie, la otra vez en una entrevista que hacíamos una encuesta que preguntamos, oiga, si usted en una escala de 1 a 7, ¿cuánto confía en donde 1 es nada y 7 es todo? ¿Cuánto confía en gente derecha? ¿Cuánto confía en gente izquierda? Y claro, tú metías en la juguera la aprobación y se te separa bastante bien. Pero hay gente que está ahí en el medio. Y por último, también hay otros sectores que son ya no ideológicos, hay otros narrativos y otros que te quieren ver, mira, ahí va el candidato. Entonces, yo creo que los partidos tienen que empezar a entender estas segmentaciones y muchas otras más, ¿ya? Independientemente de lo discutido, que yo estoy a favor de esto, en contra de esto. No, es un poquito más compleja la política. ¿Ya? No es como antes. Y lo que es transversal, bueno, yo no tengo ninguna de estas cosas, por lo que dice Cristóbal, el TikTok, ¿cómo se llaman? Facebook, que creo que ya no se usan. Instagram. Instagram. Obviamente eso es transversal, porque toda la gente tiene, mira, hace 10 años atrás nadie tenía teléfono inteligente, hoy en día todos lo tienen. Entonces, por lo tanto, el acceso a esas cosas está, pero eso es transversal. Estamos conversando con Eugenio Guzmán y Cristóbal Uneus. Se han puesto muchas fichas en el debate público, en el análisis de los medios, de las propias encuestas. También han salido a preguntar respecto del fenómeno Parisi. Estuvo hoy día en la mañana Franco Parisi conversando con la Claudia Álamo y la Connie Santamaría en Pauta de Análisis. Y él decía que, si bien la balanza está más inclinada en favor de José Antonio Kast, tampoco es que las encuestas tengan toda la razón y esta vaya a ser una aplanadora de parte de José Antonio Kast, que hay que tener ojo y que los votos suyos no son de nadie y que tienen que salir a ganárselo, y insistía un poquitito en esa misma lógica, y además también en la de que él se va a mantener lejos de todo esto, que básicamente lo que le interesa es que su partido ande bien y que no aceptaría tampoco un cargo en el gobierno de José Antonio Kast. Respondió Parisi con eso varias de las cosas que venían dando vuelta, no sé si la zanja o no la zanja, pero ¿están en lo correcto los dos candidatos poniendo tanto énfasis en ese votante de Parisi, en queriendo efectivamente capturarlo? Jara ya sumó 2 de sus propuestas, pero también en
se sabe que, aunque Jara sume el 20% de Parisi completo, según el resultado del domingo pasado, no le alcanzaría. ¿Cómo ven ustedes que se pueden dar esos movimientos de segunda vuelta, Cristóbal? A ver, yo creo que la segunda vuelta es una ilusión. Es decir, hay que hacerla para que se elija un presidente, pero el aumento que va a tener José Antonio Kast va a ser una ilusión, porque su resultado para gobernar es la primera. El Parlamento ya está zanjado, y Parisi sabe que tiene 12 diputados, él probablemente no se va a meter, 14. como la vez pasada, 14, perdón, no se va a meter y por lo tanto va a mirar desde lejos lo que pase, pero la segunda vuelta en términos políticos no me dice nada. Piensen en lo que pasó en la segunda vuelta la vez pasada. Ganó Boric, parte de los votos se fueron a Parisi y Parisi creció. Entonces, yo creo que la segunda vuelta está bien que la hagamos y todo, pero políticamente no da una señal tan potente como la primera, y la ilusión que va a tener José Antonio es que va a sentir que tiene un mandato brutal para implementar su agenda, pero la gente en Chile dijo que la primera vuelta no es tan así. Entonces, yo creo que los votantes, y ahí Parisi los interpreta bien, cada uno va a tomar su decisión en base a su propuesta. A él no le conviene casarse con ninguna de las dos, y va a dejar que sus votantes decidan, y ahí va un poco para uno y un poco para otro y otro nulo, y lo más probable es que gane José Antonio. ¿Eugenio? Sí, de todas maneras, siempre los votos de segunda vuelta son prestados. Y también uno de los problemas del balotaje es que, si bien tú tenés fragmentación a nivel del sistema electoral abajo, ¿ya? Por el tamaño de los distritos, todo lo que sabemos, con el balotaje confirmas un poco eso, porque cualquiera se puede presentar. Si imagínate que pasaron cosas interesantes en esta elección, pues, o sea, hasta Artés bajó. Sí. Y que estaba muy contento por la última, que iba a superar los simulados, hasta él bajó, con eso te digo todo, ¿ya? Y ahora, bueno, es complicado esto, porque la pregunta es, tú te diriges a Parisi, está claro que no funciona, porque Parisi, como muy jabonosamente, dice, no, yo no estoy aquí, le muestran lo que dijo alguien del comando de Jara, no, me lo dicen todo. ¿Te acuerdas que salió un video en que salía una persona muy importante del comando Jara diciendo... Que lo hicieron renunciar ayer, de hecho, pues Darío Quiroga. Sí, no era para tanto. Darío es una persona... Bueno, Parisi dijo hoy día eso, que no había sido para tanto, que él ya le había pedido disculpas públicamente por ese video donde había ninguneado a su hermana, etcétera. Claro, si no es para tanto, pero bueno, pues si todos ningunean. Y además, muy inteligentemente, Parisi dijo, no, si todos me ningunean. Entonces ya, está esta actitud jabonosa. Pero por otro lado, y los partidos, han habido dos estrategias. Uno, Jara empieza a poner, ya, ven, ¿qué tienen qué tiene para venderme? Ya, le voy a comprar esto, lo otro. No sé si eso es tan útil. Ahora, Jara compra barato, ojo, pues Jara compra barato, el que puede comprar muy caro es Kast porque tiene que hacerlo después. Sí, claro, tiene más probabilidad de hacerlo. Claro. Pero en cambio, pero al menos Kast, yo creo que captó que no le conviene estar arriesgándose a debate o cosas por el estilo, pero está en terreno, ¿ya? Yo no sé si de esa manera quiere interpelar, cree que es mejor para captar ese electorado. Pero yo coincido que los votos de segunda vuelta son de todas maneras prestados. Pues si basta ver la encuesta, que le han sacado la mugre a la encuesta, bueno, todas las elecciones le sacan la mugre. Porque claro, tenéis que tener un chivo expiatorio. Yo reivindico las encuestas, fíjate, y como decía mi amigo Camilo Feria el otro día, el problema no son las encuestas y cuánto la chunta o no la chunta, sino que son algunos encuestadores que se suben por el chorro y se creen tarotistas. Bueno, también. Y bueno, es que eso es muy importante, las encuestas no son predictivas. No tendrían por qué serlo. No tienen por qué serlo. Bueno, te dan un diagnóstico, ¿cómo va la cosa? Pero y las tendencias, si las tendencias estaban marcadas. Sí, pues si no cambian. Bueno. Pero en este caso, si tú te ponías a pensar, al mes que estaba Boric, al mes que estaba Piñera, o los 2 meses, al mes que estaba Bachelet, pucha, la popularidad se iba para abajo. ¿Qué significa? Porque estamos en una cosa instantánea, pues un poco lo mismo que ustedes decían al comienzo, ¿verdad? La gente quiere soluciones aquí y ahora estamos eligiendo alcaldes, presidentes. Claro, pero también porque están prestados esos votos. También, claro.
Y claro, y el voto es mío y yo te lo saco, te lo doy y te lo quito cuando se me da la gana, tal cual. De ahí entonces, déjeme hacerle una pregunta a Cristóbal, te interrumpo, pero di lo que quieras decir, pero te lo dejo planteado. ¿Qué errores creen ustedes que se pueden advertir como los más, o el error más grave que podrían cometer hoy día, pensando en esta segunda vuelta, al leer los resultados, los dos candidatos que van al balotaje? Cristóbal. Yo quería hacer un comentario en las encuestas. Oye, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Las encuestas sí tratan de predecir y sí están hechas para eso. Lo hacen en todo el mundo. Que lo hagan mal, que tengan problemas, es el desafío, ¿no es cierto? Pero en términos políticos, ¿no es cierto? La mejor encuesta le dio 12 puntos de diferencia entre Jara y Kast, y políticamente eso es un error político predecir esa diferencia. Entonces, yo le tengo mucho cariño y hace muy buenas encuestas, muy buenos cuestionarios, pero en esta vez no le fue tan bien. Y eso yo creo que es algo para aprender, no para tirarlo en el cajón, decirle no, si las tendencias son las relevantes. Yo creo que ahí no estamos tratando de ser un país desarrollado. Y yendo a los errores, ¿no es cierto? Yo creo que, como tú bien dices, Connie, Jara está comprando barato porque sabe que la probabilidad que lo tenga que hacer es muy, muy baja, pero también si se equivoca y el resultado termina siendo peor que 62-38, ella políticamente se destruye hacia el futuro, se le hace más difícil. Ella sabe que esta es la primera vez, quizás va a seguir intentando y por lo tanto tampoco puede hipotecar su futuro, pero el mayor error lo puede hacer Kast en el sentido de tomar alguna propuesta a Parisi que después la tenga que implementar. Por ejemplo, el IVA a los medicamentos, ¿no es cierto? Claro. Y hay varios economistas que han salido de su sector, que han salido a decir, oye, no, mejor hagamos un subsidio. Y aquí empiezan los detalles de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Y del uso de los recursos. De agarrar la guitarra. Claro, y el segundo error que puede cometer Kast, que yo creo que lo está cometiendo, no es tanto pensando en el balotaje, sino qué va a pasar después. Chile Vamos, ¿está o no está en su... ¿Es parte o no es parte de una coalición? Como decía Pablo Longueira en una entrevista que también le hizo la Claudia Álamo. Sí. ¿Está o no está en el gobierno? Y todas las señales que está dando ahora, a mi entender, es que va a estar, pero por el otro lado uno escucha que no va a estar. Entonces eso también es un error pensando en la segunda vuelta, pero sobre todo después del 14 de diciembre. Eugenio. Sí, yo ahí discrepo un poco, Cristóbal, porque es que no tiene otra alternativa Chile Vamos. ¿Me cachai? O sea, que estar. No, Chile Vamos sí, pero la pregunta es, ¿Kast quiere que estén o no? Ah, al revés. Yo creo que tampoco tiene mucha alternativa, porque si bien tiene muchos diputados, igual necesita del resto. ¿No es cierto? Entonces, por ese lado, además no tiene el Senado. Y ahí es una complicación, porque en el Senado hay 3, qué sé yo, no sé, por Walker, Bianchi y ¿cómo se llama el otro? Lee, que podrían estar en una cosa intermedia. Entonces también va a ser un Senado complejo también. Entonces yo creo que ahí va a tener que producirse algún tipo de acuerdo, lo cual, ojo, es un acuerdo que son tácticos si tú quieres, pero nada más porque esto no es una alianza. La diferencia entre una alianza, una coalición que llega a gobernar es porque se han articulado durante años, se han conocido, etcétera, etcétera. Y aquí no. Vamos a pasar de esto es un pacto electoral a esto es un pacto de gobierno, una cosa así, un pacto circunstancial, eso, sí, claro. Un pacto circunstancial. Oye, se nos fue el tiempo. Quiero darle las gracias a los dos, a Cristóbal Uneus, director de Data Science de Holster, Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDB. Espero que nos podamos reunir, a ver si nos reunimos en un par de semanitas más para volver a tomar el pulso, ¿les parece? Feliz, claro, muchas gracias. Espero tener un poquito más de datos, pues, con... No, mira, ahora que va a ir en viaje, nos va a bajar más datos. Ya, un abrazo grande para los dos.